Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final, y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas. Este movimiento es para incorporar a todos. Así que el mundo parece revuelto. Pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe. Está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. El título de esta conferencia, Apartaos de las tiendas. Bueno, es con gran tristeza como tenemos que abordar estos temas, pero quiero estar en una posición sólida y quiero estar basado en la Biblia y basado en el espíritu de profecía. Ya saben, a lo largo de la historia, Dios ha elegido personas a quienes Él trajo a relacionarse consigo para difundir la fragancia del conocimiento de Él y para anunciar el Evangelio de la salvación a un mundo moribundo. Él ha elegido aquí algunos y otros ahí. Nehemías 9:7 dice: Tú eres el Señor, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Salmo 135:4. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, y a Israel como su especial tesoro. Y Él los tenía como pueblo. Se suponía que iban a difundir la fragancia de Dios y no convertirse en separatistas. Y Deuteronomio 7:7 dice: No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros seráis el más pequeño de todos los pueblos. Deuteronomio 7:8 dice: Mas porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora, pues, si obedeciereis mi voz, dice Éxodo 19:5, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esta es la manera en que Dios ha trabajado a lo largo de los siglos. Él los llama en Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha elegido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, Él hace una diferencia entre los depositarios de su gracia, los depositarios de su palabra, los transmisores de su evangelio y los demás. En los tiempos del Nuevo Testamento, estas promesas fueron trasladadas a la iglesia, y la iglesia se convirtió en el heraldo de la salvación, y fue a los gentiles. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Y leemos en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero decir que esto es bastante claro. Quien se dio a sí mismo por nosotros, dice Tito 2:14, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Por lo tanto, Él hace una distinción entre las personas que corresponden o escuchan su llamado y los que no lo hacen. Así que antes del fin del tiempo de gracia, el mensaje final de advertencia y esperanza será anunciado a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto es bíblico, esto es profético, y leemos en el espíritu de profecía
Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo peculiar, separados del mundo. Con el gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios ha enviado alguna vez a los hombres. Y para la realización de esta obra, nuestras casas de publicaciones son los medios más efectivos. Tenemos que transmitir la verdad al mundo. No buscar la verdad en el mundo, sino que tenemos que llevar la verdad ahí afuera. Nuestra misión es dar al mundo el mensaje de amonestación y misericordia, y no un mensaje que es contrario a esos preceptos. El espíritu de profecía es parte de nuestra identidad y no debe ser marginado. Todos tienen miedo de hablar sobre el espíritu de profecía porque podría causar divisiones. Úselo tal vez como un devocional en el hogar o algo así, pero por favor manténgase alejado de la exegesis. Los nuevos creyentes deben tener un claro entendimiento. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, se va haciendo más importante que aquellos que aceptan la verdad presente tengan una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, no una menor consideración, que Dios en su providencia ha vinculado con la obra del mensaje del tercer ángel desde su misma aparición. Y si miramos en las instrucciones para la actualidad, en los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días Él les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo cuando Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo hace ahora, concerniente a su voluntad y a la conducta que quiere que ellos sigan. Así que supongo que si estudias los testimonios y ves las amonestaciones y las advertencias, es mejor que prestemos atención. Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Así que este es el pueblo de Dios, no se equivoquen. No importa lo que pasa aquí dentro. Hemos hablado acerca de las tipologías de la apostasía en el antiguo Israel, y nosotros repetimos esa historia, no hay duda sobre esto. Durante los siglos de las tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada sobre un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las puras doctrinas del cielo, ¿las qué? Las puras doctrinas del cielo se han desarrollado dentro de ella. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Esta es la misión de la iglesia. En el antiguo Israel debería llevar a la gente a esta relación con Dios. Ruth tuvo que abandonar a los moabitas y decir: tu Dios es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo. Hay un llamado para salir. El Redentor del mundo no aprueba la experiencia y la práctica en los asuntos religiosos independientes de su organizada y reconocida iglesia. Quiero declarar públicamente que yo creo que esta es la iglesia remanente de Dios. Y como he dicho en mis conferencias anteriores, compra pegamento, póntelo allí y siéntate. Pero Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio, este es el rey del norte, entre los mares, y la versión King James dice, en el glorioso santo monte, pero él llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es posible que los conceptos de Babilonia
Y las doctrinas papales vendrán a la iglesia de modo que este poder ha plantado ya su tienda dentro de la misma iglesia de Dios. ¿Es esto posible? En este tiempo, cuando estamos tan cerca del fin, llegaremos a ser tan semejantes al mundo en nuestras prácticas que los hombres miren en vano para encontrar a los que se denominan pueblo de Dios. ¿Venderá alguien nuestras características peculiares como pueblo escogido de Dios por alguna ventaja que el mundo pueda dar? ¿Se buscará el favor de los que infringen la ley de Dios como si fuera de gran valor? El favor de los que infringen la ley de Dios será visto como algo de gran valor. ¿Supondrán aquellos a quienes el Señor denomina su pueblo que existe algún poder más alto que el gran yo soy? ¿Trataremos de borrar los puntos de fe que nos distinguen y que nos han hecho adventistas del séptimo día? Yo no creo eso. Si Dios quiere que el mensaje salga ahí fuera, Él ciertamente no se alegrará si alguien intenta menoscabarlo. Debemos dar al mundo una manifestación de los principios sagrados, nobles, puros, que han de distinguir el pueblo de Dios del mundo, en vez que el pueblo de Dios se convierta cada vez menos definitivamente diferente de los que no guardan el sábado del séptimo día. Ellos van a hacer estos puntos más proeminentes, no menos proeminentes. Y luego es que somos llamados a exponer al hombre del pecado. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Los ha llamado a exponer la maldad del hombre del pecado, que ha hecho de la ley de domingo un poder distintivo. Como uno de los decanos de teología de una de nuestras universidades más grandes del mundo me dijo personalmente que esto no es necesario. Yo le dije, disculpe, ¿por qué no? Él dijo, no lo necesitamos. No es parte de los 27, en ese momento, creencias fundamentales. Pensé en eso un poco de tiempo y luego tuve la oportunidad de decirle, ¿sabes que tenemos una creencia fundamental que dice que creemos en el espíritu de profecía? Y el espíritu de profecía dice que Dios llamó a su pueblo para exponer la maldad del hombre del pecado, por lo que temo que sí, está en las creencias fundamentales, te guste o no. 3 mensajes para ser combinados. Los mensajes de los 3 ángeles deben combinarse dando su triple luz al mundo. Y yo vi otro ángel, ya sabemos este mensaje, otro ángel descender del cielo y la tierra fue alumbrada de su gloria. Esta es la proclamación de los 3 mensajes en el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. El terrible cuadro descrito por Juan, esto está en Apocalipsis, para mostrar cuán completamente se entregarán los poderes de la tierra al mal, debe mostrar a aquellos que han recibido la verdad lo peligroso que es vincularse con las sociedades secretas o unirse a sí mismos de alguna manera con lo que no guardan los mandamientos de Dios. Me dicen una y otra vez que las conferencias sobre las sociedades secretas no son más que teorías de la conspiración y que debemos renunciar a eso porque no tiene nada que ver con nuestro mensaje profético. Pero aquí leemos que toda la revelación le dirá al pueblo de Dios a mantenerse alejado de las sociedades secretas. Y luego todavía mencionan a los masones por su nombre. Y hay advertencia tras advertencia sobre lo que esas agencias cumplirán al final de los tiempos. Así que es parte del mensaje. ¿A quién debemos obedecer? ¿Debemos obedecer la palabra de Dios? ¿Debemos obedecer la palabra del hombre? Esta es una decisión complicada. Por lo tanto, se nos dice que a pesar de estas advertencias, muchos determinarán hacer precisamente lo que se les advirtió que no hicieran. No os engañéis. Manuscritos publicados, volumen 7. Muchos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tenemos ahora ante nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza más asombrosa. No permanezcáis en la niebla del escepticismo hasta que es demasiado tarde para que podéis encontrar la buena dirección. Necesitamos completa consagración a Dios
Y no necesitamos absurdas e inútiles suposiciones e imaginaciones. ¿Qué dice la palabra? En esto debe estar basada nuestra fe. Ahora vamos a investigar esto un poco más lejos. En la apostasía alfa, John Harvey Kellogg, el doctor de medicina, había introducido las ideas panteístas en su libro titulado The Living Temple. Él intentó llevar esas ideas a la corriente principal del pensamiento adventista, pero Ellen White contradijo esas ideas. Cristo vino al mundo como un salvador personal, no una fusión panteísta en todo. Él representaba un Dios personal, ascendió a lo alto como un salvador personal, y Él vendrá otra vez del mismo modo como ascendió al cielo, un salvador personal. Necesitamos considerar cuidadosamente esto, porque en su sabiduría humana los hombres sabios del mundo, no conociendo a Dios, estúpidamente deifican la naturaleza y las leyes de la naturaleza, y hacen a Dios una esencia que impregna todo. El pueblo de Dios fueron advertidos en contra de esto. ¿Crees que el diablo lo va a dejar ahí? ¿O va a traer el panteísmo en una nueva forma, actuando como si fuera otra cosa? Si alfa fue ese tipo de cosas, entonces la omega será lo mismo. De modo que la apostasía omega debe por lo tanto ser de una naturaleza similar, solo más sofisticada y peligrosa. Toda forma de mal espera una oportunidad para atacarnos. Serán empleadas asiduamente lisonjas, sobornos, incitaciones, promesas de una maravillosa exaltación. ¿Qué hacen los siervos de Dios para poner la barrera de un así dice el Señor en contra de este mal? Los agentes del enemigo trabajan incesantemente para prevalecer contra la verdad. ¿Dónde están los fieles guardianes de la grey del Señor? ¿Dónde están sus centinelas? Debemos estar bien despiertos. Hoy en día existen en efecto movimientos en marcha para introducir una sofisticada nueva espiritualidad en las filas de los adventistas del séptimo día. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es una expansión de la apostasía alfa que abarca algo que es más peligroso, que se llama panenteísmo. La primera vez que oí a alguien tomar públicamente esa posición fue uno de los decanos de una de nuestras más grandes universidades, otra vez un médico, quien pronunció públicamente el panenteísmo y lo adoptó. Y eso me sacudió hasta los cimientos. No podía creer que habíamos llegado tan lejos. Y había muchos simpatizantes. Fue increíble. Veamos lo que dice el diccionario acerca de esto. El diccionario evangélico de teología define el panenteísmo como una visión del mundo que combina las fortalezas del teísmo clásico con los puntos fuertes del panteísmo clásico. Con el panenteísmo, todavía tienes un Dios personal, teísmo, unido a la presencia dominante de Dios en toda la creación, el panteísmo. Por lo tanto, Dios está en todos. Dios inspira a todos. Bueno, entonces Dios debe inspirar al diablo también. En otras palabras, con el panenteísmo, Dios es a la vez una personalidad y una sustancia que abarca todo en oposición a Dios siendo una sustancia impersonal que incorpora toda la creación que se encuentra en el panteísmo. Esto es mucho más peligroso. Esto es tan sutil porque ahora puedes esconderte detrás de tu deidad personal, solo que lo redefines. Pero nosotros sabemos que tenemos una deidad personal y no tenemos nada que ver con el panteísmo. Así que si Dios está en todos, entonces Dios también debe estar en Satanás, como he dicho ya, y en sus seguidores. Y luego esta fusión cósmica que ellos quieren, de hecho puede llegar a ser una realidad, porque entonces todos somos hermanos. ¿No distingue la Biblia entre hermanos y vecinos? La única salvaguardia contra tales ideas, obviamente, radica en adherir a escrito está. La palabra debe ser la norma y no los sentimientos o las emociones,
porque esas religiones a menudo se asocian con las emociones. Y aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 10:25. Y Jesús respondió. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esa es la respuesta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está escrito? Pero Satanás trabaja ingeniosamente mediante, primero, desviar la mente de la sustancia a la sensación, y luego él infunde su propia doctrina para inducir una nueva espiritualidad. La consecuencia es invariablemente la rebelión contra el orden existente. Eso es lo que tendrás. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una espiritualidad que abarca todas esas cosas. Los avivamientos populares se realizan demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación. Así que si tienes que empezar a imaginarte cosas, luego ya estás en problemas, satisfaciendo la inclinación por lo nuevo y sorprendente. Los conversos así ganados tienen poco deseo de escuchar la verdad bíblica, porque ellos tienen otro estándar. Ellos tienen locuciones interiores. Ellos tienen sentimientos que les dicen: oh, el Espíritu me guía en esta dirección. Terreno peligroso. Manténgase lejos de eso. ¿Qué dice la Biblia? Poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. A menos que un servicio religioso revista un carácter sensacional, no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta ninguna respuesta. Dios dice: ven, vamos a razonar juntos. Pablo lo dice. Incluso cuando estás cantando, no dejes vagar tu mente, sino canta con tu mente también, de modo que puedas cantar con sensatez, adecuadamente y con respeto a Dios, acerca de cosas que son reales y no solo una emoción que te hipnotiza hasta que tus ojos giren como un tío vivo. Ahora vamos a echar un vistazo a la lección del antiguo Israel. Números 16:24 habla a la congregación diciendo: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Hemos hablado de este tema antes, pero vamos a mirarla ahora en este contexto. La nueva King James dice: aléjense de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Aléjate de las tiendas. Eso no quiere decir que tenían que salir de Israel. Tuvieron que hacerse a un lado. Y Coré, Datán y Abiram fueron tragados. Desaparecieron. Pero la gente tenía que alejarse de las tiendas. Aléjate de ellos. Alejarse de esta teología. De lo contrario, podrías terminar siendo tragado. Este movimiento fue liderado ¿por quién? Fue dirigido por los príncipes de Israel. En el antitipo, ¿pueden de nuevo ser dirigidos por los príncipes de Israel? Consistió en dar la espalda a la manera en que Dios había conducido a través de los profetas y exigieron una nueva dirección. Puede significar que muchos de los líderes darán la espalda al espíritu de profecía y llevarán la iglesia en otra dirección. Toda la congregación era santa, y en Coré, Datán y Abiram se presentaba una nueva unión espiritual y política que acabaría con la opresión, entre comillas, del antiguo régimen. Y estos son los peligros a los que nos enfrentamos aquí. Si toda la congregación es santa, esto significa que todos están impregnados por el Espíritu de Dios. ¿No es eso una forma de panteísmo? Y si tienes todavía una deidad personal, ¿no es entonces una forma de panenteísmo? 2 Corintios 11:19 dice: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros sabios. Creemos que somos tan inteligentes. Nos hemos vuelto más inteligentes que la palabra de Dios. Porque toleráis si alguno os pone en servidumbre, si alguno os devora, si alguno toma de vosotros, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara. Como habrán notado, me gusta Martín Lutero, y lo voy a citar de nuevo. Él dice: los malos predicadores tienen esta suerte, que se aguanta y tolera su locura, e incluso si se entiende y siente que son tontos,
más aún se acredita a los mismos como buenos. El verdadero predicador, sin embargo, no puede hacer nada bien. Más bien uno escudriña todas sus palabras y obras para ver si puede hacerlos tropezar o si se puede encontrar algo malo. Se magnifica un registro de inutilidad. No hay tolerancia para ellos, sino vano juicio, condenación y desprecio. Por lo tanto, es un miserable oficio ser predicador y es imposible perseverar en ello si uno no lo percibe como ser para el honor de Dios y el beneficio del prójimo. Él debe trabajar y otros deben obtener el beneficio y el honor. Sin embargo, él debe soportar pérdidas y burlas como recompensa. Aquí se requiere amor, no placer, sin permitir abandonarse a la depresión. El Espíritu de Dios debe lograr esto. La carne y la sangre no son capaces de conseguirlo. Creo que tiene razón. Isaías capítulo 28, 17 dice: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo arrasará el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Estas son advertencias serias en la Biblia. El antiguo Israel ha recorrido este camino. Y parece que estamos repitiendo su locura. Y el espíritu de profecía dice que lo hacemos mejor que ellos. Ezequiel 34:5. Y ellas fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron dispersadas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y por toda la faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas, y no hubo quien las buscase y preguntarse por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño ha venido a ser por presa, y por falta de pastor mis ovejas han venido a ser por comida a todas las fieras del campo, y mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así dice Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Que el Señor ayude a los pastores de su rebaño a no dispersar, sino a reunir. Ahora vamos a ver a dónde se dirige todo esto. Bueno, esto es ChristianityToday.com. Quiero decir que es importante entre el cristianismo evangélico de hoy. Y están hablando de la mística emergente. El movimiento Iglesia Emergente ha generado mucho entusiasmo, pero solo un puñado de congregaciones. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas, este movimiento es para incorporar a todos. ¿Es la ola del futuro o un capricio pasajero? Ellos escriben: un número creciente de iglesias se están uniendo a las filas de la iglesia emergente. Como todas las etiquetas, esta esconde tanto como revela. Es su propia página web, Christianity Today. Pero la expresión iglesia emergente capta varias características importantes de una nueva generación de iglesias. Son obras en curso, a menudo sorprendentemente improvisadas en su enfoque total, desde el culto al liderazgo, a la predicación, a la oración. Al igual que sus propios miembros, ellos viven en medio del tiempo futuro de los jóvenes, orientados hacia su promesa más bien que su pasado o relevancia cultural. Es un salto cultural para nuestros amigos que vengan a la iglesia. Es un salto cultural para nosotros. Hemos crecido en la iglesia. Y hablan sobre la música y todas estas cosas. A menudo es una forma de culto muy ruidosa. El gran cerebro detrás de la iglesia emergente es Brian McLaren, y es básicamente considerado el padre del movimiento de iglesia emergente.
Y aquí hay otro artículo de Christianity Today, cómo evangelizar hoy. Brian McLaren, pastores dentro del Beltway en Cedar Ridge Community Church en Spencerville, Maryland. Y él es el autor del libro de próxima publicación, Más preparado de lo que creas, Evangelismo y danza en el Matrix postmoderno, y uno de los oradores en la Convención Nacional de los Pastores, etcétera, etcétera. Así que aquí es como evolucionó. Ahora, aquí está la página web. Me gustaría preguntarles qué implica esto y qué enseñan ellos. De New Begin, esta organización, McLaren ha traído la idea de iglesia como misionera orientada hacia las necesidades del mundo en vez de orientada hacia su propia conservación. Así que la iglesia no es tan importante, las necesidades del mundo se vuelven importantes. A partir de Polanyi y McIntyre, concluye que la iglesia emergente debe ser monástica. Madre mía, ¿qué significa eso? Centrada en entrenar discípulos que practiquen y no solo crean en la fe. Cita a Dallas Willard, Richard Foster, con su énfasis en las disciplinas espirituales como mentores clave para la iglesia emergente. Así que si lees esos libros, y Richard Foster, yo hice una conferencia y Victor Gill hizo una conferencia sobre esos temas. A continuación veremos que estos escritores son todos muy prominentes en la literatura de los jesuitas y las páginas web de los jesuitas los recomiendan porque están en sintonía con la espiritualidad jesuita. Y la espiritualidad jesuita se basa en los ejercicios de Loyola, que es el espiritismo y nada más. Pero esos son muy importantes en esta nueva filosofía de iglesia emergente. Ahora vamos a ver lo que él cree. Él escribe, McLaren escribe, en Más preparado de lo que crees. Creo que las personas son salvas no por la verdad objetiva, sino por Jesús. Ahora la verdad y el error mezclados juntos es una mixtura bastante potente. Si ustedes son salvos por Jesús y no por la verdad objetiva, vamos a tirar la doctrina y la verdad, porque la Biblia dice, tu palabra es verdad. Y la Biblia dice, todos tus mandamientos son verdad. Si cortas las verdades objetivas, entonces, ¿de qué clase de Jesús estamos hablando? ¿Un Jesús todo vale? No creo que hacer discípulos debe ser igual a ser adherentes a la religión cristiana. Gracias. Eso resume el problema para mí. Puede ser aconsejable en muchos, no en todas, circunstancias, ayudar a las personas a convertirse en seguidores de Jesús y permanecer dentro de su contexto budista, hindú o judío, en lugar de resolver la paradoja a través de pronunciamientos sobre el destino eterno de las personas más convencidas de o leales a otras religiones que la nuestra. Nosotros simplemente seguir adelante. Así que no es necesario convertir a un budista de su ateísmo, según Juan Pablo II, a Jesús basado en la Biblia. No es necesario. Déjale donde está, más bien aprende de él. Para ayudar a los budistas, musulmanes y cristianos y todos los demás a experimentar la vida al máximo. Estas son palabras muy importantes. Vamos a ver que los jesuitas utilizan esta teología. En el camino de Jesús, mientras se aprende mejor, yo mismo me convertiría con gusto en uno de ellos, sean quienes sean. Suena tan cristiano. Pablo dice prácticamente lo mismo, pero no quiere decirlo en este sentido. Pablo no habría dejado el cristianismo y convertirse en un budista. Me convertiría con mucho gusto en uno de ellos, en cualquier grado que pueda, para abrazarlos, para unirme a ellos, para entrar en su mundo sin juicio, pero con el amor del Salvador, como a mí me ha sido mostrado por el Señor. Esto es de una ortodoxia generosa. Luego escribe, el cristianismo occidental ha dicho durante de los últimos siglos, de todos modos, muy poco sobre la atención y las prácticas de meditación,
sobre las cuales el budismo zen ha dicho mucho. Hablar de cosas diferentes no es contradecirse unos a otros, sino que es más bien tener mucho que ofrecerse mutuamente, por lo menos en ocasiones. La Biblia dice salir y ser separado. No adoren en la forma de esos pueblos. No hagan esas cosas. Este hombre dice, vamos a hacerlo. Aquí hay un problema. Él escribe en Ortodoxia Generosa, vemos la modernidad con su absolutismo y el colonialismo y el totalitarismo como una especie de sueño estático, como el deseo de permanecer en la abstracción eterna y extraer la humanidad de la corriente continua de la historia y la emergencia, y una esperanza ingenua de hacer ahora el fin de la historia, lo que en realidad suena como una especie de deseo de muerte o milenialismo. ¿Comprenden? Expresada en estas palabras aparentemente inocuas, él tiene una crítica condenatoria para aquellos que aman la doctrina. En la teología cristiana, este pensamiento antiemergente se expresa en las teologías sistemáticas que dicen abiertamente, secretamente o inconscientemente crucificar finalmente la ortodoxia, liofilizarla y reducirla para siempre. Olvídate de tu doctrina. Eso es lo que está diciendo. Pero la Biblia dice, presta atención a la doctrina. ¿A quién debo creer? ¿Debo creer la Biblia o debo creer al hombre? Él continúa en el mensaje secreto de Jesús, descubre la verdad que podría cambiarlo todo. Jesús parece decir, el reino de Dios no tiene que esperar hasta que suceda algo más. No, está disponible entre vosotros ahora. Invita a personas de todas las naciones, razas, clases y religiones a participar en esta nueva red de dinámicas relaciones interactivas con Dios y con todo su pueblo. Saben, este tipo de teología ya fue enseñada bastante temprano por algunos pastores adventistas del séptimo día. Y yo particularmente no quiero mencionar nombres, pero estuve en reuniones de campo con muchos de ellos. Y uno de ellos se levantó y dijo, nunca debemos ir a evangelizar a los chinos o a cualquier otra nación, porque ahora mismo todos están salvos. Todos nacen salvos y si los evangelizamos podríamos hacer que elijan las cosas mal y podrían perderse. Déjalos salvos como son. ¿Para qué es entonces la comisión ir por todo el mundo? Estamos haciendo el ridículo y en realidad así dijo. Dijo que somos arrogantes si nosotros como adventistas creemos que debemos predicar este mensaje a la gente. He oído hablar de esto hace muchos años ya. El reino de Dios, escribe, va a ser radicalmente, escandalosamente global. Como hemos visto, Jesús goza tener comunión con prostitutas y borrachos. Él afirma y responde a la fe de los gentiles. Quiero decir que todo el que se sienta y piensa sobre eso debe saber que se trata de una enorme distorsión de lo que Jesús realmente hizo. En lugar de fijarse en el reino de Dios que viene a la tierra, escribe McLaren, la religión cristiana con demasiada frecuencia se vuelve preocupada por abandonar o escapar de la tierra e ir al cielo. ¿Qué pasa si el mensaje secreto de Jesús revela un plan secreto? Pregunta Brian McLaren en su nuevo libro, El mensaje secreto de Jesús. Y si él no vino para empezar una nueva religión, sino más bien vino a iniciar una revolución política, social, religiosa, artística, económica, intelectual y espiritual que daría a luz un nuevo mundo. Esto es algo fascinante. Esto es muy peligroso. Esto viene directamente de las profundidades del infierno. Este hombre de aquí, Berit Kios, no sé cómo pronunciar su nombre, comenta. Se trata de alguien importante en el mundo. Yo estoy leyendo todo eso. Y dice, acabar con la fe en los absolutos bíblicos es central para esta transformación. Una mente anclada en la palabra de Dios no va a ceder, pero cuando se quita el ancla, la corriente de cambio puede llevar la mente en cualquier lugar, según escribió el escolástico jesuita Mark Mossa en su presentación al último libro de Brian McLaren. Así que, ¿quiénes promueven la teología de McLaren? Los jesuitas. Así que la mente puede ir a cualquier parte.
vamos a deshacernos de los absolutos bíblicos. ¿No es esto interesante? El mensaje secreto de Jesús nos desafía a poner a un lado nuestras certezas estériles acerca de Cristo y reconsiderar el imaginativo mundo de historias, señales y maravillas de Jesús. Hemos pasado del dominio de la Biblia al dominio espiritista. Este es espiritismo. Esto es satánico. Y si los jesuitas están detrás de esto, puedo decir con firmeza que este es un movimiento contrarreforma. Ahora mi pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con los adventistas? Y por desgracia, la respuesta es todo. Esta es una página web dirigida por adventistas. Faith House, Manhattan. Fue fundada por Samir Selmanovic. Misión. Somos una comunidad experimental. Observen solo las palabras de nosotros. Una comunidad experimental interreligiosa que se reúne para profundizar nuestros viajes personales y comunales, compartir la vida ritual y el espacio de devoción y fomentar un compromiso con la justicia social y la sanación del mundo. Esta es su propia página web. Cada aspecto de la teología de iglesia emergente está presente ahí. Ahora, Samir Selmanovic es un pastor ordenado. Esto es de su página web, estoy leyendo. Autor, empresario, misionero y fundador de Faith House Manhattan, una exploración interconfesional de la fe y la espiritualidad. Actualmente es co-líder cristiano para Faith House. Samir tiene un doctorado en la Universidad Andrews. Sirvió durante varios años como pastor de enseñanza en Crosswalk, una congregación adventista del séptimo día en el sur de California. Y su libro es realmente todo acerca de Dios. Fue lanzado por etcétera y habla al respecto. Él es también pastor ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y cofundador de la Red de Reiglesia. Y aquí está su página web, la Red Reiglesia. Él ha sido parte integral del nacimiento del movimiento Iglesia Emergente, sirviendo como miembro del grupo de coordinación del pueblo emergente y representando a los emergentes en la Comisión de Relaciones Interconfesionales del Consejo Nacional de Iglesias. Ahora solo el nombre Reiglesia significa volver a hacer la iglesia. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a cambiar la iglesia. Vamos a ir de donde estábamos a donde queremos estar. Y si vas a su página web y ves a todos los que están involucrados, parece un auténtico quién es quién de los teólogos de nuestras mejores universidades. Estamos hablando de los grandes. También podríamos nombrarlas. La Universidad Andrews, la Universidad de Loma Linda, de Walla Walla y otras, muchas. Allí están. La misma espiritualidad. Ahora no estoy sugiriendo, y por favor no me malinterpreten, que todo el mundo en estas universidades está en el mismo grupo, porque Dios nunca lo permitiría. En cada una de nuestras instituciones, Dios tiene gente piadosa que defienden la justicia y la verdad. Pero aquellos que son los más vocales son a menudo los más apóstatas. Vamos a echar un vistazo a esto. Él escribe libros. Avales. Samir hace preguntas correctas en el momento adecuado y niega el consuelo de la certeza en el momento en que las ortodoxias estridentes, ateístas, así como religiosas, peligrosamente nos dividen. Y su libro es realmente todo acerca de Dios. Fue lanzado por Joseph Bass en 2009. Y si vas a su página web y lees las anotaciones de muchos de los principales eruditos adventistas, estoy hablando de profesores de nuestras universidades. La Universidad Andrews, Loma Linda, estoy hablando de décanos de teología. Entonces, empiezas a preguntarte, y ya no me sorprende cuando algunos de estos decanos me llaman y me dicen no predicar públicamente que el Papa es el anticristo, y cuando me dicen
que tenemos que abrazar a todos los demás, y cuando me dicen que las personas que vienen con el mensaje del viejo estilo no son bienvenidos en la iglesia, bueno, entonces se convierte en un problema grave. Ahora, aquí está su libro, es realmente todo acerca de Dios. Y tenemos que mirar algunas de estas cuestiones, porque no estamos hablando de un solo hombre desconocido. Estamos hablando de una nueva espiritualidad que se ha apoderado de muchas de nuestras instituciones. Y no solo de nuestras instituciones, sino que se ha filtrado hasta en los niveles de base, como si esta fuera la norma. A medida que nos hacemos la pregunta ¿qué es la fe?, Selmanovic sugiere que nos alejamos de la cuestión de la eternidad para centrarnos en el presente y lo temporal. Esta es una cosa muy seria que él está diciendo ahí. Olvídate del camino que prescribe la Biblia. Vamos a participar en esta cosa. Con esto en la mente podemos recibir la noticia de que la perla de gran precio que buscamos no es el cristianismo, ni la eternidad, ni siquiera la aceptación de Dios, sino que es el reino de Dios, una invitación a aprender a amar el bien. ¿Amar cuál bien? ¿A quién amar bien? ¿Cómo amar bien? ¿Significa amar el bien renunciar a los pilares de tu fe? ¿Significa amar bien convertirse en desobediente y abrazar a los desobedientes? Esa es la esencia de la fe. Este es el propósito de la vida. Nosotros aprendemos a amar el bien. Lo mejor del cristianismo, como lo mejor de otras verdaderas tradiciones de fe, son el ofrecimiento de amar el bien. Así que somos solamente unos entre muchos. En el prólogo escribe: hice una disciplina personal en realizar viajes fuera de las fronteras de la cristiandad. Lo hice primero para saber si mi Dios está en el exterior de mi religión, tejido en toda la vida. ¿Qué es eso? Si Dios está entretejido en toda la vida, eso es panteísmo. Y en segundo lugar, para mirar mi religión desde afuera hacia adentro y experimentar la forma en que mi religión, como cualquier otra, excluye a las demás. En el proceso he adoptado la simple pregunta que me ayuda a navegar en el viaje. ¿Es digno de adoración un Dios que favorece a cualquier persona sobre otra? Esta es una pregunta seria. En otras palabras, si Dios llama a un especial tesoro, si Él llama a un pueblo a salir del mundo ante su presencia, en ese sentido, bueno, parece que ese hombre tiene un problema con un Dios así. Entonces, mi pregunta ¿es esta la pregunta correcta? Yo sé que Dios ama a todas las personas igual, pero ¿ama Él a todas las enseñanzas religiosas igual? ¿Ama Él una enseñanza religiosa que elimina la deidad de Cristo desde su presencia igual a una que lo reconoce? ¿Hay más de una verdad? ¿Hay más de un Jesús? Y si es así, no importa. ¿Está el autor poniendo la pregunta correcta? La forma en que las religiones se contradicen o chocan entre ellas no es tan importante como la forma en que se complementan entre ellas. Este hombre está diciendo cosas muy serias. Si Dios creó a toda la humanidad, escribe él en la página 9, pero dio el generalmente denominado conocimiento que da la vida como una revelación solo a algunos de la humanidad, ¿es posible considerar a Dios en un sentido significativo como el único Dios y no solo como un Dios? ¿Saben dónde leí eso antes? He leído eso en los escritos de Albert Pike. Ahí es donde leí eso antes. Este tipo de pensamiento. Esta es una forma ocultista de pensar. ¿No sería tal Dios históricamente o geográficamente local? Está repitiendo prácticamente palabra por palabra los escritos de Albert Pike, escritos despectivos contra el Dios de la Biblia en Moral y Dogma. Este es el mismo tipo de pensamiento. Este es espiritismo. Así que Dios ahora debe ser redefinido. Él no tiene que trabajar, y tal vez no debe trabajar como lo hace en la Biblia, sino que tiene que ser global, incorporando a todos. Y por lo tanto, no me sorprende cuando decanos de teología me dicen, no, así se trabaja con los musulmanes. Ellos también tienen el Espíritu de Dios.
Déjalos donde estaban. Esa es su cultura. Siguen ir a la mezquita. Todo lo que deben hacer es incluir a Jesús, lo que ya lo hacen porque ellos le respetan. Entonces, ¿cuál es tu problema? Le dije, disculpe, yo como católico tuve que salir de mi catedral e ir a la pequeña iglesia de allá. Pero dices que ellos no tienen que salir de sus catedrales, de sus mezquitas. ¿Ellos pueden quedarse ahí? Sí, eso es exactamente lo que él dice. Es fascinante. Así que ahora que sé cómo piensan, pero la Biblia dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, Dios usa un pueblo para decir a los demás qué es la verdad. Si el conocimiento de Dios es una forma de vida, y si Dios ha dividido el mundo, la página 10 de sus escritos, por revelación, permítame leer eso de nuevo. Si el conocimiento de Dios es una forma de vida, y si Dios ha dividido el mundo por la revelación, entonces el destino de aquellos que no tienen acceso a una revelación vivificante de Dios no tendría ningún otro propósito que el de ser un grupo de control en un experimento cósmico, un inmenso sacrificio humano. En términos aún más rígidos, Yahvé, Abba, significando papá, un nombre para Dios que Jesús usó cariñosamente, o Alá, no diferían de Moloch, un antiguo dios de destrucción descrito en la Biblia, que requería sacrificios humanos para su gloria. ¿Ven cómo está pensando este hombre? Podemos permanecer dentro del cristianismo que hemos aprendido, con el Jesús que hemos domesticado, o podemos dejar el cristianismo como un destino, abrazar el cristianismo como una forma de vida y viajar a la realidad donde Dios está presente y vivo en cada persona, en cada comunidad humana y en toda la creación. ¿Ayudadme? ¿Qué es esto? Este es panteísmo y también es panenteísmo. Esto es lo que enseñan estas personas. Esto es lo que he oído de sus bocas, testimonio personal, en algunas reuniones donde he estado con ellos. Este es espiritismo. Una nueva generación de creyentes quiere encontrar un Dios que habita fuera de las fronteras de su propia tradición, un Dios que sería digno de adoración. Por lo tanto, el único Dios que vale la pena adorar es este Dios que está en todo. Me pregunto si él está entonces en el satanismo también. Debe estar. Entonces tenemos la filosofía yin-yang. En virtud de ser humano, todos tenemos algún tipo de religión que nos ha dado la comunidad de la que formamos parte. Es por eso que necesitamos nuestras palabras religiosas, símbolos y teologías. Sin embargo, para que nuestros sacramentos religiosos sobrevivan, desarrollen, transformen y sirvan a su propósito en el mundo independiente, tenemos que abandonar su papel como recintos de Dios. Tienen que convertirse en puertas que podemos utilizar con regularidad para ayudarnos a entrar en una realidad más grande que nuestra religión, el precioso templo de la vida. Esto casi suena como el título del libro de Kellogg, El Templo Viviente. Esta es la nueva espiritualidad. Esta es la apostasía omega que ha entrado en nuestras filas. Y por desgracia, como ya he dicho, si fuera aquí o allá, alguien que ha perdido el camino y todo el mundo estaría gritando, ¡hey, no te vayas por ese camino!, eso sería una cosa. Pero si esta espiritualidad está siendo adoptada a un nivel tan amplio que estas personas se convierten en oradores de nuestra iglesia y cualquier otra cosa es excluida, como ese decano me dijo cuando le dije, pero las viejas verdades, los mensajes de los 3 ángeles están trayendo a miles a la iglesia. Y él me dijo, no los queremos. Entonces sabemos dónde nos encontramos. Las personas religiosas que adoran los no dioses como iglesia, doctrinas, festivales, rituales, liturgia, leyes, hábitos o cualquier otra entidad religiosa, también evitan relacionar sus vidas con el todo. Está encerrando las doctrinas. Dice que hay que tirarlos a la basura. De cualquier manera, sus corazones se han aferrado a un objeto. Los no dioses como la fe o la razón
relegan la discusión sobre lo que importa para reducir o especializar el lenguaje como salvación o cielo. ¿Qué está diciendo este hombre? No predicar acerca de la salvación. No enseñes acerca de tus doctrinas. Y no uses tu mente. La razón, no la uses. Solo ve con la corriente. Esto es peligroso. Si no nos levantamos para advertir al pueblo de Dios en contra de esta apostasía, entonces Dios nos pedirá cuentas si lo sabíamos. Creer en Dios nos salva de creer en los no dioses. Así que las doctrinas y la iglesia y todas estas cosas y tu razonamiento, esos son los no dioses. Por lo tanto, Dios me ha dado el cerebro ¿para qué? Para ponerlo en la papelera y pensar con el estómago. Creer en Dios nos salva de creer en los no dioses. Por eso el ateísmo es inherente en el cristianismo, una especie de ateísmo que cuestiona a todos nuestros puntos de vista sobre Dios y toda nuestra lealtad a la religión. Y esa es una de las razones por las que necesitamos religiones distintas de la nuestra. Esta es la nueva teología. Ahora echemos un vistazo a algunas de las personas que apoyan sus escritos, porque si ustedes descubren quiénes dicen, esto es maravilloso, nos encanta, vamos a averiguar quiénes son y luego decidir si quieren ser compañeros con las personas que avalan este tipo de teología. No voy a mencionar a los adventistas que la avalan, ya que la lista es tan larga como mi brazo, incluyendo decanos de teología y profesores y todos aquellos. No voy a mencionar sus nombres, ya he dicho suficiente, pero echemos un vistazo a algunos de los que no son adventistas que aprueban eso. Este es Brian McLaren. No tengo palabras al tratar de describir este libro. Me reí en voz alta en algunas partes y lloré gruesas lágrimas al final. Es una obra de fe, una obra de arte, y para algunos sin duda será una obra de herejía condenable. Creo que este libro va a cambiar la vida de las personas y mucho más. Puede salvar vidas en muchos sentidos de la palabra. Todos los expertos religiosos en las emisoras de radio y TV por cable, mejor presten atención, porque este libro pone en peligro nuestras cómodas categorías convencionales y polaridades familiares blancos y negros. Selmanovic tiene el valor de imaginar nuestras religiones convirtiéndose en no muros detrás de los cuales nos escondamos y sobre los cuales no lanzar bombas de condenación, sino puentes sobre los cuales viajemos para encontrar a Dios en los demás. Ahora pueden ver por qué alguien que predica los mensajes de los tres ángeles debe ser de los abismos del infierno, de acuerdo con esas personas. Porque si dices que Dios tiene un tesoro peculiar, un pueblo propio, no encajas en esta esfera. Y tarde o temprano, las dos ideologías, la iglesia que fue levantada en 1844, entrará en conflicto con esta ideología. Y tiene que haber un zarandeo, porque los dos no pueden vivir juntos. Ahora, aquí está su propia página web, la página web de Selmanovic, y ahí dice que Paul Knitter es una de las personas con las que trabajó. Paul Knitter. ¿Quiénes son tus compañeros? Paul Knitter. Este es Paul Knitter. Paul Tillich, profesor de Teología de Religiones Mundiales, de Cultura, al Seminario Teológico Unión. Voy a hablar de él un poco más ahora. Lo he hecho en una conferencia anterior, pero en aras de la claridad vamos a decirlo ahora también. Este es un libro deliciosamente seductor, en un estilo conversacional e imaginativamente colorido. Selmanovic conduce al lector con suavidad, pero cautivador, a lo largo de las etapas de la trayectoria de su propia vida, a la conclusión que es tan clara como desafiante, que el único Dios que vale la pena creer no puede ser solo mi o nuestro Dios. Para todos aquellos comprometidos con la creación de una sociedad civil verdaderamente multireligiosa, este libro es un don. Aquí no hay llamado para salir, ninguno en absoluto.
Ahora, Paul Knitter, ¿quién eres? Paul Knitter, Paul Tillich, profesor de Teología de Religiones Mundiales de Cultura al Seminario Teológico Unión en la ciudad de Nueva York, es un destacado teólogo del pluralismo religioso y diálogo interreligioso. Él es el autor de más de una docena de libros. El más reciente, Sin Buda no podía ser cristiano. Así que, de acuerdo con Juan Pablo II, sin ateísmo, sin ese sistema religioso, no podía ser cristiano. El viaje de Knitter en diálogo interreligioso empezó en 1964, cuando era seminarista en Roma y experimentó el Concilio Vaticano II personalmente, en un momento en que la Iglesia Romano-Católica declaró su nueva actitud hacia otras religiones. Pero es redefinida en letra pequeña que dice: no hemos cambiado en absoluto, solo os hemos engañado para pensar que hemos cambiado. Su famoso libro, Ningún otro nombre, nos dice bajo quién estudió. Así es como era entonces, así es como está ahora. Obviamente ganó experiencia. Él sirvió como misionero del Verbo Divino antes de asumir una posición en la Universidad Xavier. Y allí fue profesor de teología y ahora ha vuelto a cambiar, como podemos ver. Recibió su doctorado, ¿dónde? En la Universidad Pontifical Gregoriana. ¿Quién fue su mentor? Karl Rahner, el jesuita superior, que iba a traer esta nueva forma de pensar a todo el mundo. Bueno, así que está entrenado por los jesuitas. Eres un jesuita. Aquí está la parte de atrás de su libro, Ningún otro nombre. Él enfrenta honestamente los interrogantes que tiene el creyente cristiano comprometido teológicamente frente a la creciente evidencia científica y experiencia personal, no hay Biblia aquí, de que existen otros caminos religiosos, para llevar una auténtica, plena vida humana que el camino cristiano. ¿Puede una persona salvarse? Tiene que venir a vivir una vida verdaderamente humana. Y he mencionado en una conferencia anterior y vamos a mencionarlo de nuevo. Esto es una redefinición de la salvación. ¿Desde cuándo es la salvación vivir una vida verdaderamente humana? Por algún otro nombre que el de Jesús. Y entonces él responde: sí se puede. Esta es la teología creativa de primer orden. Y dije en una conferencia y lo diré de nuevo. Esa es la única frase verdadera en este documento. Es muy creativo, pero no es bíblico. Es una mentira porque la Biblia dice que no hay otro nombre. Muy bien, así que respaldo jesuita. Echemos un vistazo a este hombre. ¿Por qué no? Richard Rohr. Esto es lo que escribe al respecto. ¿Por qué miles de personas no dicen lo que este hombre está diciendo? Tal obvia verdad debe ser aún más obvia. Y esto es exactamente que Samir Selmanovic está haciendo por todos nosotros y para el futuro de la humanidad. Después de leer este libro sabio, va a decir: claro que sí, gracias a Dios. ¿Quién es este hombre? Sacerdote católico que cambió algunas de las oraciones de la liturgia y de la Eucaristía. Él abre su oración con Padre y Madre de Dios. Rohr empezó el Padre Nuestro diciendo: y ahora sabiendo que somos más de uno, que somos muchos, a pesar de que venimos de diferentes lugares y razas, todos compartimos al mismo Padre, Madre, Dios. Esta es Roma. Este es el Rey del Norte y está muy contento de que ha colocado sus tiendas en el Monte Santo de Dios. Esta teología viene desde abajo y no desde arriba. Este hombre, el profesor Marcus Borg, escribe y respalda el mismo libro junto con todos los adventistas. Un libro notable que combina memoria, comprensión, sabiduría, pasión y compasión. Marcus Borg, autor, Encontrando a Jesús de nuevo por primera vez, El corazón del cristianismo, y Jesús descubriendo la vida, la enseñanza y la relevancia de un revolucionario religioso. Y vamos a echar un vistazo a lo que tiene que decir, y entonces ustedes pueden entender qué extraños colegas están entusiasmados con esto. Marcus Borg. Creo en la resurrección de Jesús, pero no tengo ni idea de si implicó todo lo que ocurrió a su cadáver. Creo que es muy posible que su cuerpo fue comido por los perros y que nunca hubo siquiera una tumba llena, por no hablar de una tumba vacía. Pero mi afirmación básica es que la resurrección no tiene por qué implicar algo que sucede a un cadáver.
Yo entiendo la resurrección de Jesús en sentido de que los seguidores de Jesús continuaron a experimentarle como una realidad viva después de su muerte. Si escuchas la teología de esta gente, solo tengo una palabra para ella: repugnante. Según aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. Algunos que ahora están listos para tomar armas de guerra, en tiempos de verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre la roca sólida, cederán a la tentación. Aquellos que han tenido gran luz y preciosos privilegios, pero no los han aprovechado, bajo un pretexto u otro, saldrán de entre nosotros. Así que sabemos que debe haber diferentes ideologías en nuestra iglesia. La verdad no debe mezclarse y marginarse, sino debe hacerse prominente. No debemos hacer menos prominentes las verdades especiales que nos han separado del mundo. ¿Qué han hecho? Nos han separado del mundo y nos han hecho lo que somos, porque están llenas de intereses eternos. Dios nos ha dado luz acerca de lo que acontece ahora y por la pluma o de viva voz debemos proclamar la verdad al mundo. Los que se destacan como maestros y líderes de nuestras instituciones han de ser íntegros en la fe y en los principios del mensaje del tercer ángel. Dios quiere que su pueblo conozca, ahora noten atentamente, que tenemos el mensaje tal como Él nos lo dio en 1843 y 1844. Este es el mensaje. Las verdades que recibimos en 1841, 42, 43 y 44 deben ahora ser estudiados y proclamados. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles serán proclamados en el futuro a gran voz. Serán divulgados con determinación sincera y en el poder del Espíritu. Me fascina ver cómo Dios ha levantado organizaciones para difundir este mensaje, los mensajes de los tres ángeles, a pesar de lo que está sucediendo en la iglesia. Dios no nos da un nuevo mensaje. Debemos proclamar el mensaje que en 1843 y 44 nos sacó de las otras iglesias. ¿No es esto bastante claro? Así que si rechazas eso, debes rechazar todo el espíritu de profecía. Todos los mensajes dados entre 1840 y 44 han de volverse contundentes ahora. Benditos los ojos que vieron las cosas que se vieron en 1843 y 44. El mensaje fue dado y no debe haber ningún retraso en la repetición del mensaje, porque los signos de los tiempos se están cumpliendo. Se debe hacer la obra final. Un gran trabajo se llevará a cabo en un corto periodo de tiempo. Pronto será dado un mensaje que por la designación de Dios se transformará en un fuerte clamor. Entonces Daniel estará en su terreno para dar su testimonio. Este es adventismo. Ese otro material no es adventismo. La verdad para este tiempo ha de ser proclamada en todas partes del mundo. Si los hombres y las mujeres fallan en desempeñar su parte, Dios dará voz a las piedras. Y en las conferencias anteriores hemos visto que he dejado las piedras clamar. Las puse en la pantalla y dije, miren lo que dicen esas personas. Ellos pueden ver algo malo en ello, pero nuestra gente no puede. ¿Nos hemos perdido la mente? Que Dios nos ayude a dar el mensaje conmovedor para este tiempo. No tenemos tiempo ahora para divertirnos con los sofismas del enemigo o para excusarnos debido a su trabajo. Mis hermanos, manténgase fuera del terreno de Satanás. No jueguen con lo que deben denunciar con firmeza y valentía en palabras cuyo significado no puede ser confundido. Hablen sobre esto. Si juegan con lo que deberían denunciar, caerán víctimas a su propia ignorancia e insensatez. No tenemos nada que ver con eso. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe. Nunca he oído a estas personas hablando de Roma. Nunca les oímos hablar acerca de la bestia. Nunca les oímos hablar acerca de la marca de la bestia.
Nunca les oímos hablar acerca de la imagen de la bestia. Nunca les oímos hablar acerca de las profecías de Daniel. Nunca les oímos hablar acerca de las profecías de Apocalipsis. Todo es espiritualidad de cuentos de hadas. Esto es lo que es. Satanás dice que se establecerá una nueva organización. Se escribirán libros de una nueva orientación. Creo que acabamos de ver algunos extractos de los libros del Nuevo Orden y una nueva espiritualidad. Pero se nos advierte que esas personas serán muy poderosas, por lo que debe haber príncipes involucrados. El sábado, por supuesto, será poco tenido en cuenta, y también Dios, que lo creó. Nada se permitirá estar en el camino del nuevo movimiento. No es posible. No es posible que los mensajes que salieron en los primeros días de esta iglesia sean reconciliados con esta espiritualidad. Tiene que conducir a una colisión. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo abandonado a Dios, resolverían depender del poder humano, que sin Dios no tiene valor. Ellos os van a decir que los mensajes de los tres ángeles son divisivos porque las personas serán conducidas a varios campamentos. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la milagrosa obra del Espíritu Santo, tenemos una verdad que no admite compromisos. No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad. Deshazte de esto. No permitan abrir las tapas de un libro que es cuestionable. Hay una fascinación infernal en la literatura de Satanás. Es la potente batería por la cual él destruye una sencilla fe religiosa. Nunca sientan que son lo suficientemente fuertes como para leer libros infieles. Ahora la gente me van a decir, disculpe, Walter White, ¿no citas hasta marearnos de libros infieles? Sí, eso hago. Sí, eso hago. Ella dice en otra parte, algunas personas podrían leer esos libros, pero déjenme decirle de dónde vengo yo. Yo vengo de ese mundo infiel. Estaba impregnado de esa literatura infiel. Fui entrenado por mi suegro ocultista, que era una buena persona, una de las mejores personas que he conocido. Pero era un ocultista. Y él me enseñó cosas. Y lo que descubrí más tarde, ahora es como el oro para mí. Yo aborrezco lo que he leído y conocido antes. No estoy leyendo o citando esos libros para encontrar algún sabroso trozo que pueda interiorizar. Me dan ganas de vomitar. Otros lo han dicho, ¿por qué no podía decirlo yo mismo? Estoy usando eso para advertir al pueblo de Dios a permanecer fuera de ese terreno. Sacar un texto aquí y un texto allí para mostrarles que no está en armonía con la palabra de Dios. Nunca sugeriría a nadie, ve y lee el libro de Albert Pike. Está impregnado de misticismo. No leas Blavatsky. La gente me dice, ¿quién es Blavatsky? No es nada importante. Pero ellos no tienen ni idea. Si lees Blavatsky, en el mundo ocultista, estás al tope. Ella es el opuesto de Ellen White. Ella es para los fieles adventistas, Ellen White es para los fieles adventistas lo que Blavatsky es para el mundo del ocultismo. Así que yo no recomendaría a nadie que lea esos libros. Nunca sientan que son lo suficientemente fuertes como para leer libros infieles porque contienen veneno como de áspid. Así que si piensas que puedes leer los libros de Richard Foster, que están inmersos en la filosofía jesuita, estás leyendo directamente de las profundidades del infierno. ¿Por qué quisieras ser confundido por libros de ese tipo? ¿Por qué quisieras tomar libros como ese y descubrir una espiritualidad que algunas personas piensan que está a la altura con la del espíritu de profecía? Blasfemia. Están tan lejos como está en Oriente del Occidente. No pueden hacerte ningún bien y seguramente van a hacerte daño.
Leyéndolos estás inhalando las miasmas del infierno. No, yo digo esto. Este es el espíritu de profecía. Van a ser a vuestras almas como una corriente corrupta de agua, contaminando la mente, manteniéndola en los laberintos del escepticismo y haciéndola terrenal y sensual. Estos libros son escritos por personas que Satanás emplea como sus agentes. Esto es algo muy poderoso. Si esta nueva espiritualidad es verdadera, bueno, entonces serías tal vez inclinado a decir que todos estos libros que salen son inspirados por Dios, porque están llevando a la gente a una unidad. Aquí hay otro libro, Hambre, ¿escrito por quién? John Dibdall es el expresidente de la Universidad de Walla Walla y el profesor adjunto actual en el programa de doctorado en ministerio en la Universidad Andrews. ¿Qué dice? Propaganda centrada en oraciones respiratorias, lectio divina y oraciones de Jesús, que deben repetirse unas 3000 veces. 3000 veces decir la palabra Jesús. 3000 veces. Si dices la palabra Jesús 3000 veces, obtendrás la atención de Dios. ¿Sabes qué? Él dirá, oh, mira a mi hijo allá abajo, dijo mi nombre 3000 veces, tengo que prestarle atención. ¿Qué es lo que deseas? Pruébalo con tu esposa. Ve y repite el nombre de tu esposa 3000 veces para llamar su atención. Obtendrás un sartén en la cabeza. ¡Pam! ¿Te has vuelto loco? Dilo una vez. ¿Qué quieres? Esto es ridículo. Todos estos son técnicas hipnóticas inducidos por repetitividad. Ellen White dice, su nombre ha de ser reverenciado. También se debería mostrar reverencia hacia el nombre de Dios. Nunca se debería pronunciar ese nombre con ligereza o indiferencia. Hasta en la oración se debería evitar su repetición frecuente o innecesaria. No necesitamos ser paganos y repetir una y otra vez hasta que nuestros ojos empiezan a dar vueltas en la cabeza y paremos en algún lugar imaginario. Esta es The Crossroad Initiative, la web católica. Benedicto reflexiona sobre Dei Verbum, la lectura divina. Esto no es leer y estudiar tu Biblia. Eso es usar tu Biblia como una herramienta ocultista. Y normalmente lo salmodías o la cantas. Y lees no tanto para interiorizar el mensaje que está ahí, sino para repetir las palabras en un estilo particular. Lo mismo es válido para la lectura del Corán. La gente tiene que cantar el Corán. Y los cantantes, cuanto mejores sean, más altas sus posiciones en las mezquitas. Debes tener una cierta entonación, cómo se pronuncia la palabra, cómo rueda sobre la lengua, es más importante de lo que significa la palabra. Esa es la lectio divina. Este es espiritismo. Y este es el Papa Benedicto. En este contexto, dice el Papa, me gustaría en particular recordar y recomendar la antigua tradición de la lectio divina. Bueno, no debería saber nuestro pueblo que si algo sale de la boca del Papa, sale de la boca del Anticristo. La lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, trae el diálogo íntimo en el que quien lee escucha a Dios que habla y en su oración le responde con confiada apertura del corazón. Dei Verbum. Si se promueve efectivamente, esta práctica traerá a la Iglesia, estoy convencido de ello, una nueva primavera espiritual. Este es espiritismo. Como punto fuerte del ministerio bíblico, la lectio divina, por lo tanto, debería ser cada vez más animada, también a través del uso de nuevos métodos, cuidadosamente pensados y en paso con los tiempos. Nunca hay que olvidar que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz en nuestro camino. ¡Cuán engañoso! Así que usas la palabra de Dios, pero utilizas esto como un instrumento de hipnotismo y no para discernir lo que Dios ha dicho. Me sorprendió ver que algunos de los partidarios de extrema derecha, que afirman que esta iglesia es Babilonia, dicen que yo uso lectio divina cuando hablo de tipología.
Esto me resulta muy confuso y muy interesante, y que yo podría ser un jesuita clandestino porque uso la Biblia tipológicamente. La experiencia del pasado se repetirá. En el futuro, las supersticiones de Satanás tomarán nuevas formas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos elegidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Las mentes serán, ¿cuál es la palabra? Hipnotizadas. Para eso son estas oraciones respiratorias. Y ustedes inhalan y exhalan y utilizan sílabas una y otra y otra y otra vez hasta que están hipnotizados. Y entonces Satanás se te aparece como un ángel de luz y escuchas voces y tienes una nueva espiritualidad y tienes una formación espiritual y quedas totalmente obediente a tu hipnotizador. Ya tenemos esto desde hace mucho tiempo en nuestra iglesia. Esto no es algo nuevo. Esto ha ido deslizándose dentro. Y empezó con la PNL, la programación neurolingüística, Lab 1, Lab 2, laboratorios. Y empezamos a traer esto dentro. Y Loveless y la gente como ellos empezaron a predicar que Ellen White fue solo un error. Blasfemia. ¿A dónde hemos llegado? Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Mi pregunta es, cuando empezamos a traer jesuitas y líderes del movimiento ecuménico como oradores invitados en nuestras escuelas, en nuestras iglesias y reuniones espirituales, entonces el fin debe estar aún más cerca, si esto pasa incluso en nuestras propias filas. Aquí hay otro interesante libro, El sueño del cordón verde, escrito por Alex Bryan, y trata sobre el sueño del cordón verde de Ellen White. Pero es tan engañoso. Él es pastor principal en la iglesia del campus universitario de Walla Walla. Solía tener una iglesia que incluso guardó el domingo por un tiempo, que era, de acuerdo a lo que he oído, una iglesia bastante ruidosa, por así decirlo. Él escribe, el movimiento adventista nació del fracaso antes que del éxito, del error antes que de la verdad, de las tinieblas antes que de la luz. Eso es bastante aterrador. Por supuesto que está hablando de la gran decepción. Y luego dice, si tomamos en serio a Jesús, reconociendo que Él tiene jurisdicción y el poder de vida y de la muerte sobre todos los seres humanos, entonces deberíamos vernos unos a otros como compañeros, ciudadanos, súbditos del mismo reino. ¿No es esta la misma teología? Estas personas escriben libros de un nuevo orden, cambiando metáforas. Si todos somos hijos de Dios, porque Él nos creó a todos, entonces somos hermanos. ¿Somos cristianos o secta? ¿Somos un cuerpo separado de Cristo? ¿O tiene Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 1 y Efesios 4, un solo cuerpo? Así que la doctrina de salir y ser separado se ha ido. La formación espiritual se convierte en norma. Esta es teología jesuita. Escucho a gente decir muchas veces, oh, pero nosotros no lo hacemos así como los jesuitas. Nosotros no lo hacemos así. Lo hacemos de manera diferente. Sí, lo empaquetamos en bonita terminología adventista y la presentamos de una manera diferente. ¿Saben qué? Si voy a embalar arsénico en una botella bonita, ¿será potable? Solo empaquetando algo que no es de Dios en un agradable paquete adventista, queda igual de malo como si fuera predicado directamente y abiertamente. El adventismo tiene algo en particular que decir a todo el cristianismo.
un mensaje único para nosotros. Pero nosotros somos hermanos y hermanas de todos los cristianos del mundo que proclaman a Jesús como el Cristo. Ya no hay distinción. Así que quieren tener aún sabor, pero quieren mezclarlo. No se nos ha dado la autoridad de deslegitimar la adopción filial, la hermandad de los seguidores de Cristo que difieren de nosotros en creencia o conducta. Los adventistas pueden ser fieles a su Juan el Bautista llamando mientras están sentados en la mesa de acción de gracias con los hermanos y hermanas cristianos, como cristianos adventistas dedicados al mundo. Lo hacemos así viendo a los demás no como enemigos, sino como hermanos amados, cuales esperamos llegar a conocer a Dios. Pero si estás en contra de esto y predicas la percepción de salir y ser separado, bueno, entonces serás visto como un enemigo, y serás visto como sin amor, y serás visto como alguien que no le importa. Me preocupo por todas las otras religiones que hay por ahí. Yo no estaría predicándome a mí mismo en coma si no me preocuparía por los demás. Por supuesto que me preocupo por los demás. Esto es lo que hacemos. Predicamos para los demás. Nos hacemos amigos, pero tenemos que traerlos de la oscuridad a la luz. Ellen White solo escribió una línea hablando del hinduismo. Una línea. Eso es todo. Cita. Tan inútiles para salvar como los dioses de los hindúes. Mensajes Selectos, volumen 2, página 150. Eso me dice que tengo la misión de ir a ellos y tratar de alcanzarlos. Es por eso que algunos de nosotros tienen una compasión y un deseo urgente de ir y llegar a estas personas, de ir a la India para predicar las grandes verdades del Evangelio. Eso no quiere decir que estás diciendo, vamos a ir a los hindúes porque pueden enseñar mucho acerca de cómo adorar. Ahora, Adventist Media Center, conferencia de culto de la costa oeste, Media Center Adventista. Y quiero hacer algunas preguntas. Estas son algunas de las páginas web oficiales y sé que estoy en problemas, sé que estoy en grandes problemas, pero aquí va. ¿Por qué es que los oradores, muchos de ellos interdenominacionales, en nuestras grandes conferencias de culto, están en gran parte en la escuela de pensamiento de la formación espiritual y de la iglesia emergente? ¿Por qué es que cuando se organizan estas cosas a nivel internacional, los ponentes vienen solo de ese campamento? ¿Por qué no hay predicadores del campamento del mensaje de los tres ángeles? Oh, esto no. O One Project, The Gathering, el proyecto 1, la reunión. Y estas son las páginas web oficiales. Estoy pisando en un terreno muy peligroso aquí. América del Norte, Europa, Australia y el One Project, Jesús, todos, celebrando supremacía de Jesús en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y cuando miras los oradores, encontrarás que son del mismo campamento. Hay una necesidad tan apremiante de poner esta nueva espiritualidad allá en el mercado. Ahora es interesante que hay otra página web que no es adventista, The One Project, exactamente el mismo nombre. El mismo nombre. Vamos a ver lo que dicen ellos. El proyecto 1 es acerca de la conexión. El proyecto 1 es acerca del cambio. Es acerca de la adoración. Me parece como un ruido desconcentrante. Nuestra misión es unir las iglesias del cuerpo de Jesucristo de esta generación de hombres y mujeres jóvenes, fortaleciéndonos unos a otros en la fe, alentándonos unos a otros a través de nuestra amistad y atrayéndonos unos a otros en nuestro amor y servicio hacia el reino de Dios. Están construyendo un reino, pero este reino es de este mundo. Tuvimos la conferencia sobre las 7 montañas. Encuentro interesante que Roma se sienta en 7 montañas y quiere tener control sobre este reino final. Así que la misma mentalidad, este modo de pensar, como en nuestras propias filas. Y parece que nada será permitido interponerse en el camino de esta espiritualidad,
porque hay solo un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Pero este todos incluye a todos, y no solo a los que han sido llamados. Necesitamos como pueblo separarnos de estos pensamientos y direcciones y redescubrir los caminos antiguos, y si no lo hacemos vamos a descender en este abismo que se abrió en los días de Coré. Pero mi pueblo me ha olvidado quemando incienso a las vanidades, y éstas les han hecho tropezar en sus caminos, desviándoles de las sendas antiguas, para que caminen por camino no preparado. Nosotros como adventistas del séptimo día debemos volver a esos caminos. Dios me ha dado luz respecto a nuestras publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Debemos repetir las palabras de los pioneros en nuestra obra. Impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. ¿Por qué no se impriman nuevamente esas cosas? ¿Por qué los escondemos? Debemos comprender ahora cuáles son las columnas de nuestra fe. Y hermanos y hermanas, esta nueva espiritualidad nos conduce lejos de Dios. Los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirán confusión antes que luz verdadera. Lo que necesitamos. Las profecías de Daniel y Juan deben ser diligentemente estudiadas, no alguna espiritualidad a la gaga. No escuchen ni un momento las interpretaciones que aflojan una clavija o eliminan una columna de la plataforma de la verdad. Ni una sola. Estudien con diligencia el tercer capítulo de Apocalipsis. En él se señala el peligro de perder su dominio sobre las cosas que han oído y aprendido de la fuente de toda luz. Estamos en una peligrosa pendiente resbaladiza. Y luego protestan cuando eliminan los puntos de referencia, cuando empiezan diciéndote que no puedes usar el espíritu de profecía para la exegesis, solo lo puedes utilizar para la homilética. Eso es peligroso porque entonces puedes tirar el conflicto de los siglos a la papelera, ya que es exegesis. Te dice qué es la marca de la bestia, te dice qué es la imagen de la bestia, te dice quién es la bestia. ¿No es eso exegesis? ¿No es eso la explicación del texto? Cuando vendrán hombres que moverán un punto o un pilar de la fundación que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, los hombres de edad que han sido pioneros en nuestro trabajo hablen claramente, y los que estén muertos hablen también, mediante la reedición de sus artículos en nuestros periódicos. Y si se puede usar los medios de comunicación para hacerlo, pues usen los medios de comunicación. Luego se nos remite a la parábola de las 10 vírgenes, de los cuales 5 eran prudentes y 5 insensatas. Tenemos que estudiar esto porque vivimos en este preciso tiempo. De todas las vírgenes que siguieron a Cristo en 1844, solo unas pocas le siguieron en el lugar santísimo. Se quedaron reducidas de 50,000 a 50. Miles le dieron la espalda y la puerta se cerró para aquellas que habían rechazado la luz. Carecían de suficiente aceite. Y temo que la historia va a repetirse. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes de que se cierre la gracia. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se va a formar? La imagen está hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Y entonces vamos a decir, debemos estudiar las características de la bestia misma, el papado. ¿Es esto llamar a las cosas por su nombre? Este es nuestro mensaje. Si no advertimos a la gente, entonces vamos a adoptar a esos Paul Knitters y otros teólogos con su veneno de áspid de la teología jesuita. Y las vamos a aceptar y poner en una nueva espiritualidad, en un hermoso escenario, y nada se permitirá estar en su camino. La apostasía conducirá a la ruina nacional.
Cuando la marca de la bestia y estas cosas se implementan, entonces habrá ruina nacional. Hay muchos que nunca han tenido la luz. Están engañados por sus maestros, pero no han recibido la marca de la bestia. Por lo tanto, tenemos que advertirles. ¿Cómo? Con esta nueva espiritualidad de aprender unos de otros y aceptándonos unos a otros. No debe formarse ninguna confederación con los incrédulos, ni debéis reunir a un cierto número de hombres elegidos por pensar como vosotros y que dirán amén a todo lo que proponéis, mientras que otros estén excluidos porque pensáis que no están en armonía con vosotros. Se me mostró que hay un gran peligro en hacer esto, porque así me dijo Jehová con mano fuerte y me instruyó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis confederación a todas las cosas que este pueblo llama confederación. La Biblia llama a este tipo de uniones detrás de las escenas, en el mundo por ahí, una confederación. Hoy utilizamos la palabra conspiración y la tiramos a la papelera. Sí, algunas teorías de conspiración son para la papelera, pero aquellos que muestran cómo los poderes detrás de las escenas se organizan de acuerdo con la profecía bíblica, deben advertir al pueblo de Dios de que el tiempo está cerca, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Si Paul Knitters dice que no hay otro camino y la Biblia dice que no hay otro camino, ¿a quién se supone que debo creer? En cada siglo, desde la caída de Adán, la oposición de las agencias del mal ha hecho en las vidas de quienes desean ser leales y fieles a los mandamientos de Dios una guerra continua. Hermanos y hermanas, esto va a ser muy difícil. Esto va a ser muy duro porque entre la luz y la oscuridad no puede haber ningún compromiso. La depravación y la apostasía que existirán en los últimos días en el mundo religioso fueron presentados al profeta Juan en la visión de Babilonia. Por lo tanto, el mundo de ahí fuera no es este grupo iluminado, infundido por el Espíritu de Dios, sino que es la visión de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Debe haber una clara separación del pecado y de los pecadores. No puede haber compromiso entre Dios y el mundo. Este es un mensaje totalmente diferente. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo pasa y la gente está dormida. Se niegan a humillar sus almas y ser convertidos. El Señor no aguantará mucho más tiempo el pueblo al que se le revelaron tan grandes e importantes verdades, pero que se niega a traer esas verdades en sus experiencias individuales. Ahora es el momento para empezar a hacer serios intentos de llegar en armonía con la palabra de Dios. Señor Jehová, ¿exterminarás tú a todo el resto de Israel, derramando tu furor contra Jerusalén? Luego me dijo, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, Jehová ha abandonado la tierra y Jehová no ve. Así también yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, sino que recompensaré sus obras sobre sus propias cabezas. Justo en ese momento, el hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba informó y dijo, hice lo que me mandaste hacer. Mensajes Selectos, volumen 2, citando este texto. No podemos alejarnos ahora del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar ahora en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostasía de la verdad. Ningún pueblo es salvo porque tienen gran luz y ventajas especiales, pero esos altos y celestiales favores aumentan su responsabilidad. ¿Acaso os dais cuenta en qué posición estamos? Cuando Jerusalén se divorció de Dios fue a causa de sus pecados. Cayó desde una altura exaltada que nunca habían alcanzado Tiro y Sidón. Y cuando un ángel cae, se convierte en un demonio. Estas son palabras peligrosas. La profundidad de nuestra ruina se mide por la luz exaltada, la cual Dios nos ha ofrecido en su gran bondad e inefable misericordia. Oh, qué privilegios se nos conceden a nosotros como pueblo. Y si Dios no perdonó a su pueblo al que amaba, porque se negaron a caminar en la luz,
¿Cómo puede Él perdonar al pueblo a quien ha bendecido con la luz del cielo en haber abierto para ellos la verdad más sublime que jamás haya sido confiada al hombre mortal para dar al mundo? Si nuestra iglesia va a permitir a esta gran apostasía entrar justo en medio de nosotros, ¿qué cuenta tendremos que dar? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que no viven solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, componen la iglesia de Dios viviente. Este es el único pueblo, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. El pecado de antiguo Israel fue no tener en cuenta la expresa voluntad de Dios y seguir su propio camino de acuerdo a la guía de corazones no santificados. El Israel moderno está siguiendo rápidamente sus pasos y el desagrado del Señor sin duda descansa sobre ellos. Habla de nosotros. Los líderes del pueblo cedieron a las tentaciones de Satanás. La experiencia se repetirá en los últimos años de la historia del pueblo de Dios. No he escrito yo esto. Este es el espíritu de profecía. Y yo os voy a decir por qué utilizo tantas citas del espíritu de profecía. Porque se dirá, tú dices esto. Estás causando división. Eres divisivo. ¿Es esta división? La experiencia se repetirá en los últimos años de la historia del pueblo de Dios. Hombres a quienes Él ha honrado grandemente en las escenas finales de la historia seguirán el modelo del antiguo Israel. Hay entre nosotros hombres en posiciones de responsabilidad que sostienen que las llamadas opiniones de unos pocos presumidos filósofos son más de fiar que la verdad de la Biblia o los testimonios del Espíritu Santo. Cada palabra escrita aquí nos dice qué va a pasar en la iglesia. Y cuando miro a la iglesia, las veo a todas aquí. ¿Me he vuelto yo loco? ¿O el espíritu de profecía está loco? ¿O estamos en lo correcto y el resto es una locura? La gente tiene que elegir. Dios me ha mostrado que esos hombres son Hazaeles, que resultan ser un azote para nuestro pueblo. Ellos son más sabios de lo que está escrito. Esta incredulidad hacia las verdades mismas de la palabra de Dios, debida a que el juicio humano no puede comprender los misterios de su obra, se encuentra en cada área y en todos los niveles de la sociedad. Es enseñada en la mayoría de nuestras escuelas y se encuentra hasta en las lecciones que se dan a nivel infantil. Miles de los que profesan ser cristianos prestan atención a espíritus mentirosos. Por donde quiera que vayáis, vais a encontrar el espíritu de tinieblas con apariencia de religión. Se nos dice, ya viene. Y es ahora. No debemos emplear nuestro tiempo en controversia con los que conocen la verdad y sobre los cuales la luz de la verdad ha estado brillando cuando apartan sus oídos de la verdad y acuden a las fábulas. No voy a hablar de esto de nuevo. Esto es. No sé lo que van a hacer conmigo después de esto, pero esto es. Se me dijo que los hombres emplearán todas las políticas para hacer menos prominente la diferencia entre la fe de los adventistas del séptimo día y los que observan el primer día de la semana. Este no es tiempo para arriar nuestra bandera. Bastante claro. Mi mensaje para vosotros es, no consintáis más en escuchar sin protestar la perversión de la verdad. Hay que protestar contra esto. Esto es lo que hacemos. Es el tiempo para hablar. Esta cosa producirá el zarandeo. Se me mostró la necesidad de los que creen que nosotros tenemos el último mensaje de misericordia de ser separados de los que están empapándose diariamente de nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos deberían asistir a sus reuniones. Así que cuando es invitada gente que predican un mensaje distinto de los pilares del adventismo y los mensajes de los tres ángeles, a tener reuniones y reuniones de campo y todas estas cosas, se nos amonesta no ir. No te vayas a esas reuniones. Manténgate alejado. Si la formación espiritual va a ser la base de todo lo que se enseña, manténgate alejado. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir. Porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, Él no nos guardará. Es posible haber ocasiones en las que Dios dirá, ve y escucha lo que ese está diciendo.
pero Él te autorizará para ser capaz de hacer eso. Pero Él nunca va a enviar a su pueblo a tales ocasiones. Conozco casos cuando los pastores llevan autobuses llenos de jóvenes adventistas del séptimo día a las iglesias carismáticas para ir y averiguar cómo adorar. ¿No hay Dios en Israel que deberíamos ir y preguntar a la divina de Endor? Tenemos un mensaje decisivo que dar, y se me ha instruido para decir a nuestro pueblo, uníos, uníos, pero no hemos de unirnos con los que se apartan de la fe. Así que hay una cierta unidad para la cual debemos luchar, pero la unidad en el error es una imposibilidad. Cristo llama a la unidad, pero Él no nos llama para unificarnos en prácticas incorrectas. Mensajes Selectos, volumen 1, página 175. No podemos estar de acuerdo con el error. Debido a la asociación con el mundo, nuestras instituciones se vuelven insustanciales, poco fiables, ya que esos elementos mundanos introducidos y colocados en posiciones de confianza son tomados como maestros que han de respetarse en su posición oficial de educar y dirigir, y están seguramente preparados por el espíritu y el poder de las tinieblas para que la demarcación no sea distinta entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No soy yo el que dice esto, es el espíritu de profecía hablando. Nuestras instituciones se volverán insustanciales, poco fiables, si esos elementos entran. Y pueden hacer más daño de lo que ya hicieron. No es extraño que Juan el Bautista fue enviado al desierto para su educación. El Señor llama a una renovación del testimonio directo, pero el espíritu del anticristo prevalece en tal medida como nunca antes. Bien podemos exclamar, salva Señor, porque se acabaron los piadosos, porque faltan los fieles de entre los hijos de los hombres. Pero los días de purificación para la iglesia se aproximan rápidamente. Creo que estamos en los momentos finales de la historia de esta tierra. Y no es mi intención aquí discutir con los que ven de otra forma. Este es un llamamiento. Pongan atención, despertaos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? ¿Por qué queréis descender con Coré, Datán y Abiram? ¿Por qué no queréis vivir? Necesitamos la iluminación divina diaria. Debemos orar como lo hizo David. Abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Dios tendrá un pueblo en la tierra que confirmará su honra, respetando todos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y qué maravillosa luz nos dio Él en el espíritu de profecía, que debe enfatizarse más hacia el fin que al principio, no menos. Guarda silencio ante el Señor y espérale con paciencia. No te irrites debido al que prospera en su camino, a causa del que trae sus intrigas para ser aprobadas. Salmo 37, 7. Es posible que haya extremistas entre nosotros que digan, bueno, ya ven que ha llegado a ser esta iglesia, yo me marcho. No, no te vayas. Esta es la iglesia de Dios. Él es el capitán del timón. Y esta iglesia avanzará hacia el reino y tú quédate en ella. Y tú adora a Dios conforme a sus dictados y deja lo demás a Dios. Pero no participéis en el error. Apartaos de sus tiendas. Empiecen a hablar y moverse en círculos en que se cree en la palabra de Dios. Deja la ira, abandona el enojo. No te irrites, solo causa daño. Porque los malignos serán talados, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que no nos preocupemos, que no entremos en pánico, pero vamos a orar como nunca antes. Amén.